Ante todo, buenas noches. Mi nombre es Waldo Caballero. Voy a dar inicio a la exposición del Grupo 1 del trabajo final de economía. Mis compañeros Eric Martín Laureano Maurto, José Miguel Cardoso Romero y quien les habla. Comencemos. Cuando hablamos de economía como variables, eh, hablamos de oferta y demanda como variables, nos referimos a la cantidad ofrecida y demanda de un bien o servicio en un momento dado. Para el caso, el análisis de la noticia es exportación de pota peruana aumenta 43,6% en el primer trimestre de 2025. Corea del Sur es su principal comprador. En el análisis y bajo el mercado internacional de la pota, tenemos que el notable repunte de las exportaciones peruanas se explica principalmente por Corea del Sur, que incrementó 209,8% la demanda de este producto respecto al año anterior. ¿No? Y hay dos efectos. En un primer momento, el aumento de demanda haría que el precio de la pota suba. De hecho, el incremento de esta producción es un 46,3%, vamos, de 94 millones de ese producto exportable en toneladas a 135 millones. Pero en un segundo momento, dado la respuesta que tiene el mercado peruano, es muy probable que el precio de la pota nuevamente regrese a su punto inicial o tenga una variación mínima. En cuanto a la economía como funciones, o cuando hablamos de la oferta y demanda como funciones, nos referimos a las relaciones matemáticas que muestran cómo varía la cantidad ofrecida o demandada según el precio u otros factores, ingreso, gustos y tecnología. Para el caso, la noticia de los cascos y chalecos con placa para motorizados, obligatorios desde hoy jueves 22 de mayo por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y se confirman sanciones y se cumplen las medidas, analizamos el mercado de producción textil, en este caso los chalecos, ¿no? Y acorde a la noticia, los efectos de este mercado serían, en un primer momento, un incremento en el precio debido al aumento de la demanda de chalecos. El reportaje de la noticia se hace diferenciar en el precio de 35 soles, incluido bordado de placa y como precio promocional el bordado gratuito, lo que debe suponer que se maneja sus costos y utilidades a un 25 soles, pero al ser promocional el resto de días regresaría a su precio normal con una nueva demanda, denotando un incremento en el precio. Buenos días con todos. Hoy les vamos a presentar tres temas importantes sobre la economía peruana reciente. Uno de los temas es la elasticidad de la demanda de la papa, otro es el crecimiento del PBI en el 2024 y la situación de empleo en el Entonces, 2023. Pero la elasticidad de la demanda de la papa, que en el 2023 el precio de la papa subió hasta 7 kilos en los mercados del Perú. Esto debido a problemas de escasez y de aumento del precio de producción. Esto provocó que el consumo cayera en 50%. Luego de esto, a mitad de año aproximadamente para junio, este precio bajó a 1,66 soles, lo que hizo que la demanda aumentara en un 100%. Calculando la elasticidad de este precio, obtenemos que el valor de la elasticidad es menos 1,31, lo que indica que es una demanda elástica. Esto significa que los consumidores son muy sensibles a los cambios de precio, sustituyendo la papa cuando es más cara y consumiendo más cuando el precio es más bajo. En segundo lugar, el Producto Bruto Interno o PBI creció un 3,3% en 2024, ligeramente más de lo esperado por el Ministerio de Economía, que era 3,2%. Este crecimiento fue impulsado por sectores clave como la pesca, que fue el más destacado con un crecimiento del 24,89%, además de la manufactura, comercio y construcción. Sin embargo, el sector financiero y de seguros tuvo una caída de 1,6%, lo que refleja que aún existen retos para mantener o lograr la estabilidad y lograr una inversión mayor en la economía peruana. Por último, está la situación de empleo en el 2023. Fue muy complicada por la desaceleración económica que tuvimos. Se perdieron aproximadamente 150.000 empleos y la tasa de desempleo aumentó de 4,7% a 5,4%. Este aumento afectó a 23 de las 24 principales ciudades del Perú, con un mayor impacto en jóvenes aproximadamente de 24 años, ¿no? Con una tasa de desempleo aproximadamente del 16% y en profesionales con educación universitaria
una tasa de desempleo de 14,6%. Además, algo que aún afecta muchísimo es la informalidad laboral, que sigue siendo un problema que limita mucho. En conclusión, aunque la economía peruana muestra señales de recuperación con un crecimiento del PBI, enfrenta desafíos aún importantes en el mercado laboral y la sensibilidad de los consumidores a precios de los productos básicos, como lo habíamos mencionado, que era la papa. Agradezco mucho su atención. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Mi nombre es Eric Laureano. Hoy le estaré presentando sobre el tema del IPC, la política económica y el sector externo. Comenzando con el IPC. Seleccioné la noticia del comercio, en el que se menciona que la inflación anual en Lima Metropolitana fue del 1,97% el año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que sí está dentro del rango de lo que el PCR se había planteado, que va del 1 al 3%. Si mantenemos estas constantes, otras variables económicas, el resultado muestra que el BCR se ha sabido manejar de una muy buena forma la política monetaria. Siempre el BCR suele ser halagado de alguna forma por otros países cuando de crisis, manejo de crisis se trata. Entonces, ¿esto qué genera? Una mayor confianza en los consumidores, las empresas pueden planearse aún mejor y proyectarse y países más atractivos para inversionistas. En el caso de la política económica, seleccioné esta noticia en la que Perú planea emitir bonos para financiar un déficit fiscal del 3,6% del PBI, con la meta de reducirlo a este 2% este año. Entonces, esto nos lleva a suponer que los mercados financieros se mantienen estables, un entorno supositorio en el que los mercados financieros se mantengan estables y que no hay un shock externo. Con esa condición, la emisión de bonos es una herramienta que le permite al gobierno conseguir financiamiento sin necesidad de imprimir dinero, ya que si se imprime el dinero, pues aumenta la inflación. Entonces, esta estrategia puede atraer capital externo y si se ofrece muy bien la confianza en el manejo fiscal del país. Entonces, en el tema del sector externo, en base a esta noticia del Ministerio del Comercio Exterior, se informó que las exportaciones peruanas crecieron un 30,7% en enero de este año. Se traduce a 6.900 millones de dólares en sus picos más altos. Este dato es muy importante bueno, en el sector exportador, porque para la minería y la agroindustria, que son los líderes en el sector, se convierte en una fuente clave de ingresos de divisas. Asumiendo que los precios internacionales se mantienen estables, el crecimiento en exportaciones mejoraría la balanza comercial, fortalece las reservas internacionales y genera más empleo en las regiones productivas. Entonces, en cuanto a las conclusiones generales, vemos que el Perú tiene signos de mostrar una estabilidad económica este 2025, una mejor. La inflación está más controlada, por no decir ya controlada, y están tomando las medidas responsables para financiar el déficit fiscal. El sector externo muestra un buen desempeño gracias al crecimiento de las exportaciones. Todo esto, si se mantiene con el tiempo, sí o sí puede ayudar a la recuperación económica del país y mantenerla sólida. Gracias.